Hoy nos metemos de lleno en un tema que da mucho que hablar, ¿no? La segunda venida de Cristo. Tenemos aquí varias fuentes, textos teológicos, sermones, un poco de todo. Exacto. Y la idea es desgranar qué dicen, cuáles son los puntos clave y, bueno, las tensiones que aparecen. Claro, es fundamental ver la base bíblica que proponen estos materiales y cómo se compara o choca con otras ideas que han surgido. Queremos ver qué nos dicen específicamente estas fuentes. Perfecto. Empecemos por la base entonces. Las fuentes citan mucho Hechos, capítulo 1, justo después de que Jesús asciende. El mensaje es, bueno, bastante directo, ¿no? Sí. Este mismo Jesús, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahí parece quedar claro, un regreso personal, visible. Ese es como el punto de partida que marcan los textos. Pero claro, a partir de ahí, se abre un abanico. Totalmente. Primero está la idea de que simplemente no viene. Las fuentes mencionan, por ejemplo, aquel documental de 2007, La tumba perdida de Jesús. Ah, sí, la de Talpiot, ¿verdad? Con los osarios, los nombres, Jesús, hijo de José, María. Sonó muy fuerte en su momento. Muchísimo. Pero fíjate que las mismas fuentes también explican por qué no cuajó del todo esa teoría. ¿Qué dicen? Bueno, primero, que esos nombres eran súper comunes en la época. O sea, muchísimos. Y luego hablan de pruebas de ADN no concluyentes entre los restos de Jesús y María. Ya veo. Y que ya había expertos, según indican las fuentes, que desestimaban esa conexión desde mucho antes, desde los 70. Además traen a colación un texto, Segunda de Pedro, que ya advertía sobre burladores que preguntarían ¿dónde está la promesa de su venida? Como anticipando ese escepticismo. Qué interesante cómo las fuentes presentan esa tensión, ¿no? La promesa versus el cuestionamiento. Y luego está el otro lado, los que dicen, ya vino, o bueno, los que intentan ponerle fecha una y otra vez. Sí, de eso hay ejemplos claros en los materiales. William Miller, por ejemplo. 1843-1844. Fechas fallidas. Eso llevó a la gran desilusión. Claro. Y de ahí salieron otros grupos, ¿no? Como el adventismo. Exacto. Mencionan a Ira Edson, Ellen G. White, también nombran a Charles Taze Russell, el iniciador de los Testigos de Jehová, que también tuvo varias fechas fallidas. Parece una constante humana esto de querer saber el cuándo exacto. Sí, esa necesidad de la fecha. Y justo ahí, las fuentes citan la advertencia de Mateo 24 sobre los falsos cristos. Peligroso. Muy peligroso. Mencionan casos más recientes. David Koresh, Sun Myung Moon, hasta José Luis de Jesús Miranda, el papi. Todos diciendo, soy yo. Vaya contraste con la promesa original de Hechos. ¿Totalmente? Y la cosa no para ahí. Hay más variantes que exploran las fuentes. La categoría de viene, pero de otra forma. ¿Cómo sería eso? Pues mira, desde ideas que suenan a ciencia ficción, como un supuesto proyecto Segunda Venida para clonar a Jesús. ¿En serio? ¿Clonarlo? Así lo mencionan las fuentes. Y también interpretaciones más místicas, digamos. Citan a Paramahansa Yogananda, que hablaba de una resurrección del Cristo dentro de ti, basándose en un pasaje de Lucas. Una venida interior, no física. Una visión muy distinta. Y falta una importante que detallan los textos, la perspectiva islámica. ¿Cierto? Para el Islam, Jesús, o Isa, sí regresará. Pero ojo, como un profeta musulmán. Ah, claro. A la cruz, dicen las fuentes, gobernará 40 años, morirá y lo enterrarán en Medina. Es toda otra narrativa. Impresionante la diversidad de visiones. Bueno, frente a todo esto, volvamos a lo que las fuentes describen como la versión bíblica central. ¿Cómo sería ese retorno según los textos que citan? Pues según Mateo 24, que citan bastante, sería algo inconfundible, universal, como el relámpago que se ve de este a oeste, no algo secreto o localizado. Y con señales cósmicas muy potentes, ¿no? El sol oscuro, la luna sin brillo, las estrellas cayendo, muy visual. Muy visual, sí. Y como decía Hechos 1, un retorno personal y físico. El mismo Jesús que se fue. Y ese momento, según los textos de Corintios y Tesalonicenses que analizan, ¿qué implica para los creyentes? Dos cosas clave.
la resurrección de los que murieron creyendo en Él y la transformación instantánea de los creyentes que estén vivos. Un cambio radical. Y luego ese ser arrebatados, como dice Tesalonicenses, para encontrarse con Él en el aire. Y el propósito final de todo esto, según citan Apocalipsis y Hebreos, parece ser doble, ¿no? Juicio y salvación. Exacto. Juicio para la oposición final, simbolizado por ese jinete del caballo blanco con la espada en la boca. Y la salvación definitiva para los que lo esperan. Pero, ojo, que las fuentes también añaden una capa de complejidad con 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Sí, ese es importante. Advierte que antes de ese día final tienen que pasar otras cosas. Mencionan una apostasía, que las fuentes interpretan como un gran abandono de la fe. Una especie de rebelión espiritual masiva. Algo así. Y la manifestación del llamado hombre de pecado. Esto complica muchísimo cualquier intento de decir, viene tal día. Hay como requisitos previos. Entendido. Y muy brevemente, las fuentes también mencionan el reino milenial de Apocalipsis 20, ¿verdad? Esos 1000 años. Sí, lo tocan. Señalan que hay un debate teológico grande ahí. Amilenialismo, posmilenialismo, premilenialismo. Sobre si esos 1000 años son literales o simbólicos. Y cuándo ocurren en relación con la venida de Cristo. Otro tema denso dentro de todo esto. Bueno, haciendo un recuento de lo explorado en estas fuentes, el panorama es enorme. Desde gente que no cree que venga, pasando por fechas fallidas, visiones internas, hasta lo que creen otras religiones. Un espectro muy amplio. Pero frente a todo eso, el núcleo de los textos bíblicos que se analizan aquí sigue apuntando a una promesa, un retorno personal, visible para todos y que lo cambia todo. Resaltan Mateo 24 y el llamado a estar preparados. Claro. ¿Cómo impacta conocer toda esta diversidad de visiones, desde el escepticismo hasta las profecías fallidas y las otras narrativas, en la forma en que una persona vive o entiende esa esperanza hoy? Es algo para darle vueltas, creo yo, a partir de lo que hemos visto.